Buenos días, os hablo desde el Hospital Universitario Puerta del Mar, en el servicio de dermatología. Hoy estamos a 27 de septiembre y estamos a 20 grados. Hace levante hoy. Soy Celia Bravo García y junto con el doctor Gallo Pineda hemos hecho esta sesión acerca de los fármacos no biológicos en psoriasis. Los objetivos de la sesión serían, por un lado, hablar de las escalas de valoración, pues son importantes a la hora de elegir el fármaco, también las indicaciones de estos fármacos, la evaluación previa de estos pacientes, un apartado un poco más grueso de cuáles son estos fármacos y, por último, un análisis de costo-efectividad. Sobre las escalas de valoración, así de manera general, saber que sirven para evaluar la gravedad de la psoriasis cutánea, y esto pueden hacerlo bien en función del porcentaje de superficie corporal afecto, que tenemos principalmente el BSA y el PASI, en función de la intensidad de las lesiones, que tenemos el PGA y el IGA, y en función de la percepción del paciente de manera subjetiva, que sería el del EQI. Estas escalas son importantes porque nos sirven tanto para elegir el tipo de tratamiento que queremos administrar, como a lo largo del tiempo valorar la efectividad del mismo. Además, hay otra escala que evalúa la gravedad de la artritis psoriásica, que es el DAPSA, pero esta no voy a explicarla. Entonces, voy a empezar por las dos primeras, las que hablaban del porcentaje de superficie corporal afecto. La primera es el BSA, que es área de superficie corporal. Entonces, mide esta superficie corporal utilizando de referencia la palma de la mano del paciente, incluyendo los dedos, que equivaldría a un 1% de su superficie corporal. Entonces, en el caso de que en función de ese porcentaje tenemos la leve, que sería menor a un 3% de su superficie corporal, moderada entre un 3 y un 10 y grave mayor de un 10. La principal limitación es que si las placas son pequeñas o tenemos una forma de psoriasis como la gutata, pues es difícil hacer este cálculo. Y además también hay que tener en cuenta que si lo que tenemos no es la psoriasis activa, sino la discromía residual, pues no deberemos considerarla para el cálculo. Sobre el PASI, es la escala más utilizada de todas y también esta escala también tiene en cuenta el porcentaje de superficie corporal afecto, pero a diferencia del BSA, también tiene en cuenta la gravedad clínica de las lesiones. Va a puntuar de 0 a 72 y puede ser, en función del lugar en el que miremos, leve se considera entre 0 y 7 o entre 0 y 5, moderada la puedes considerar entre 7 y 12 o entre 5 y 10, y grave mayor de 12 y en algunos otros lugares mayor de 10. Se puede calcular con una fórmula que ahora voy a explicar y lo más frecuente es que al final lo calculemos con calculadoras online. Entonces, si quisiésemos hacerlo manualmente, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Por un lado, aquí está la fórmula que les voy a explicar, que parece muy engorrosa, pero muy fácil. Por un lado, tienes en cuenta 4 secciones corporales, que son la cabeza, brazos, tronco y piernas, que tienen un porcentaje correspondiente. Dentro de esa sección vamos a mirar qué porcentaje de piel está afecto con psoriasis, y eso tiene un grado, un número. Y por último, también en esas secciones, pues vamos a mirar cuál es la gravedad clínica, teniendo en cuenta el eritema 1 punto, induración 2 puntos y descamación 3 puntos. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues por un lado, haremos una suma de en cada sección. Tenemos que multiplicar el porcentaje que corresponde, por ejemplo, aquí la cabeza, que es la H, 0,1%, lo multiplicamos por la gravedad clínica, sumando si tiene varias, pues 1, 2 y 3, por ejemplo, si tiene los 3, lo sumaríamos. Eso sería la gravedad clínica y después el grado con el porcentaje afecto, que está aquí, también lo multiplicaríamos. Y si eso lo sumamos en todas las secciones, nos daría el PASI. Ahora voy a hablar de las dos escalas que no tienen en cuenta el porcentaje de piel corporal afecta y por tanto son un poco más subjetivas. Ambas escalas la harían expertos, en el caso del PGA la haría el médico y en el IJA pues la haría un investigador normalmente. Al final son dos escalas muy similares, el IJA está más simplificada y puntúan, en el caso del PGA, del 0 al 6. 0 sería totalmente blanqueado en ambas y 6 sería una afectación más grave. Y ya en función de cómo sea el eritema, la descamación, la infiltración, pues va puntuando más. Y ya el último del que voy a hablar es el del EQI, el índice de la calidad de vida en dermatología, que en este caso también es subjetivo, pero por parte del paciente. Lo que hacemos son 10 preguntas que tienen 4 respuestas que puntúan desde 0, que sería nada, al 3, que sería muchísimo. Entonces su valor máximo sería de 30, el mínimo sería de 0. Cuanto mayor sea el valor, obviamente peor es la calidad de vida del paciente. Ahora ya voy a hablar del segundo punto, que son cuáles son las indicaciones para que a un paciente con psoriasis demos un tratamiento sistémico con fármacos biológicos. He explicado las escalas porque dos de sus indicaciones tienen que ver con ellas. La primera sería que tengamos formas extensas, el BSA mayor de un 5 o 10% o PASI mayor o igual de 10, que no sé si os acordáis, pero serían un valor moderado o grave en ambas.
percepción de la gravedad subjetiva cuando tenemos un DLQI mayor o igual a 10 también, y ya después otras indicaciones serían que el tratamiento tópico sea ineficaz o intolerante, por eso he puesto esta foto, un empeoramiento rápido, también que el tipo de psoriasis del paciente tenga mucha limitación funcional, por ejemplo, la afectación palmoplantar, la afectación ungueal, genital, que son una forma bastante extensa, por ejemplo, en una eritrodermia o una psoriasis pustulosa, y por último, si lo que tenemos es una afectación articular también por la psoriasis. Esto he puesto una foto porque, aunque realmente conocéis todos los tipos, pues a lo largo de la sesión a veces en las fichas técnicas se especifica pues, para un tipo de psoriasis u otro. Es verdad que principalmente muchos están indicados más en ficha técnica, no que se puedan usar o no la psoriasis en placa, pero también van a aparecer las demás formas. Ya también voy a hablar de la evaluación previa de los pacientes. Por un lado, además de la anamnesis y exploración física, vamos a aplicar las escalas de gravedad que he explicado, que normalmente solemos hacer el PASI y el BSA, pero también sería ideal hacer el DLQI porque también es indicación de tratamiento. Después vamos a pedir una analítica completa de sangre y de orina. Como realmente muchas veces al inicio no sabemos qué fármaco vamos a poner, pues se suele hacer el completo. Entonces, por un lado, vamos a hacer el hemograma. También es muy importante el ionograma y el perfil lipídico. Ya veremos que muchos efectos adversos alteran estas dos características. También tenemos que mirar la función renal y hepática. La función renal no solo en sangre con la creatinina y la urea, sino también en orina. También es muy importante ver el aclaramiento de creatinina del paciente por si empeora su función renal. En función hepática, además de las enzimas típicas, la GOT y la GPT, también de colestasis como la FA, la bilirrubina, otras de función hepática como la albúmina son importantes. Y por último también una serología, principalmente de hepatitis A, B y C, porque muchos de estos fármacos también son hepatotóxicos además de inmunosupresores, como veremos. Y en pacientes en riesgo, pues VIH también se podría pedir. Y último, pero no menos importante, a veces también se solicitan pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil porque muchos de estos fármacos son teratogénicos. Entonces ya voy a pasar a la parte más importante de la sesión, que sería cuáles son estos tratamientos sistémicos no biológicos y sus características. Y este es un poco el índice que voy a seguir. El primero del que voy a hablar es la ciclosporina, que es un inmunosupresor, concretamente un inmunosupresor inhibidor de la calcineurina. He puesto una foto de un linfocito porque realmente la ciclosporina lo que hace es unirse a una molécula que está en el citoplasma del linfocito, que es la inmunofilina, y cuando se une el complejo de la inmunofilina con la ciclosporina, pues acaban inhibiendo la calcineurina. Y la calcineurina es muy importante en lo que es la actividad inflamatoria, sobre todo interviene mucho en la activación del linfocito T, al ser una de las sustancias que ayuda a que se produzcan las interleucinados, que es muy importante en la mitosis del linfocito, de manera que estaremos inmunosuprimiendo vía linfocito T pues, el sistema inmune. Este fármaco sí que está indicado en ficha técnica para psoriasis grave y también en dermatología está indicado para dermatitis atópica. Respecto a las dosis, pues de manera inicial se empieza a dosis de 2,5 miligramos kilogramo día, se suele distribuir en 2 tomas y eso equivaldría aproximadamente en general a unos 100 miligramos cada 12 horas, que hay fármacos, hay comprimidos de 100 miligramos en concreto. Si tenemos que aumentar la dosis, vamos a reevaluarlo al mes y ya podríamos ir aumentando poco a poco a dosis de 0,5 o 1 miligramo kilogramo día de manera semanal. El máximo que se puede alcanzar es de 5, es como el doble del inicial, 5 miligramos kilogramo día. Respecto a los efectos adversos, pues he resaltado los más importantes por su gravedad, principalmente la nefrotoxicidad, porque muchos estudios pues, hablan de que se limita la duración a un máximo de 2 años, en otros incluso 1 año. Y eso es porque realmente se ha visto, existe un estudio en el que se tomó biopsias renales a los pacientes y aunque no tuviesen una afectación renal analítica, realmente sí que se vio que histológicamente sí que estaba afectando al riñón. Por eso está recomendado esta duración máxima. Otro efecto adverso muy frecuente es la hipertensión arterial, que también la tenemos que controlar. Y otros dos que son banales, pero son los más frecuentes de todos, son la cefalea y el temblor. Y también empeora un poco el perfil lipídico del paciente. Entonces, ¿en qué tipo de paciente vamos a utilizar la ciclosporina? Pues por un lado, psoriasis grave que requiere una mejoría rápida, porque se ha visto que tiene una actuación muy rápida la ciclosporina al poco tiempo de empezar a administrar, el paciente mejora mucho, siendo, por ejemplo, de elección el eritrodermia justo por esa afectación tan intensa que tiene el paciente. También, como otros fármacos que veremos, se puede utilizar cuando se ha hecho tratamiento con otros sistémicos convencionales, que son en concreto el metotrexato y la citretina, y este o bien ha sido ineficaz o bien es inadecuado por el tipo de paciente que tenemos y no podemos ponerlo. Hay que tener mucha precaución por los efectos adversos que he dicho en la insuficiencia renal, en la hipertensión
Aquí he puesto una cosa también importante porque con algunos antihipertensivos habituales como los IECA interaccionan. Entonces, en estos pacientes se recomienda dar antagonistas si se sube las cifras de tensión arterial. Y también al ser inmunosupresor hay que tener cuidado en pacientes inmunodeprimidos y pacientes con cáncer. Y por último, respecto a poblaciones especiales, se puede dar en mujeres en edad fértil, aunque si se quedan embarazadas deberíamos suspenderlo, porque en el embarazo no suele ser recomendable, no está contraindicado, se puede valorar en función de beneficio-riesgo, pero es preferible no administrarlo. La lactancia tampoco se recomienda porque se excreta por la leche y en niños sí que se puede utilizar off-label a dosis de 2,5 miligramos kilogramos día, que si recordáis la dosis mínima, y se administrarían 2 veces al día. Entonces se podría dar en todos estos perfiles de pacientes. Sobre el metotrexato, pues es un inmunosupresor y antineoplásico que su función es ser antagonista del ácido fólico y ninguna enzima, que es la dihidrofolato reductasa, que interviene en la formación del ácido fólico. Y el ácido fólico, como sabéis, es muy importante para la síntesis de ADN, de manera que si no lo tenemos, pues se muere la célula. Realmente, el ácido fólico se ve que es más importante todavía, o al menos afecta más a lo que es el sistema inmune. Eso lo veremos en un efecto adverso que es la mielosupresión, que voy a explicar después. Entonces, no está indicado en ficha técnica, no que eso no se utilice, sino que en ficha técnica no aparece la indicación para la psoriasis. Las dosis que se utilizan es importante destacar que son semanales, porque he leído también que hay pacientes que tienen intoxicaciones porque entienden que es diario y realmente es semanal. Entonces, inicialmente empezamos con 5 miligramos a la semana y podemos semanalmente ir aumentando la dosis en 2,5 miligramos. El máximo recomendado, aunque se puede dar más, pero lo que recomiendan en ficha técnica es 25 miligramos por semana, pero a veces se llega incluso a 40 o 50. Y vía parenteral no hace falta hacer esta escala de dosis, sino que podemos dar el máximo que se suele dar parenteral, que es 40 miligramos por semana. Y es muy importante, como un antagonista de ácido fólico, que asociemos ácido fólico. Respecto a los efectos adversos, pues muy importante la teratogenia, también la mielosupresión, por lo que he dicho de que las células hematopoyéticas pues, son las más afectadas. También la toxicidad hepática, son los tres principales así más graves. También puede haber toxicidad a otros niveles, porque al final afecta a todas las células, renal o neurológico, y un efecto adverso que es muy frecuente, aunque no es tan relevante como esto a nivel de gravedad, es la mucositis. Sobre el perfil del paciente, pues en una psoriasis grave es un fármaco bastante estándar que se podría utilizar, sobre todo psoriasis en placa con una afectación mayor a un 20%, también la forma pustulosa y eritrodérmica, que eran dos también de las más graves, y también una forma ungueal grave, pues sería un perfil de paciente para usarlo. Es muy importante también porque para la artritis psoriásica es el mejor fármaco que podríamos administrar. Y al igual que los anteriores, pues si es ineficaz con otro tratamiento típico como la ciprofloxacina o no se puede utilizar, pues podemos optar por metotrexato. Precaución, como he explicado, en la insuficiencia renal, porque también puede afectar al riñón, de hecho su eliminación es vía renal, y en inmunodeprimido. Y sí que está contraindicado totalmente cuando tenemos anomalías de la función hepática, por ejemplo, pacientes que tengan hemocromatosis y demás, aunque no tengan afectado, podrían afectarse a largo plazo por el depósito, las citopenias graves por lo de la mielosupresión y algunos fármacos que aumenten los niveles, como por ejemplo los AINES y el ácido salicílico, que son de uso bastante frecuente, no deberían tomarse junto con metotrexato, y el Septrin también. Respecto a las poblaciones especiales, pues tanto en mujeres y hombres en edad fértil está totalmente contraindicado. Incluso 6 meses después de administrar tratamiento, mínimo hay que esperar este periodo de tiempo para que se pueda plantear el embarazo. El embarazo totalmente contraindicado por ser teratogénico, en lactancia también por pasar a la leche, y sí que se podría dar en niños, pero mayores de 3 años. Se daría off-label y la dosis sería pues, de entre 5 y 50, aunque se suele empezar por la más pequeña que en adultos. La citretina es un retinoide, es decir, es un derivado de la vitamina A. Tiene una función principalmente, además de antiinflamatoria, de inhibir la proliferación epidérmica. En ficha técnica aparece en psoriasis para la forma grave refractaria, también para la pustulosa palmoplantar y en dermatología también aparece para la histiosis congénita y la enfermedad de Ariel graves. Se empieza a dosis también muy pequeñas, 0,5 miligramos kilogramos día, que más o menos serían unos 25 miligramos al día, que es lo que son los comprimidos que venden. En la forma eritrodérmica se puede empezar al doble, que sería de 50 miligramos, bueno, esto no puedes tomar, 50 miligramos al día. El aumento pues, lo podríamos ir haciendo a partir del primer mes de manera semanal de 25 en 25. El máximo que podríamos alcanzar es 75, el triple de lo que empezamos. Principal efecto adverso, la teratogenia,
y principal en el sentido de gravedad, porque realmente el más frecuente sería la sequedad cutánea y mucosa por el tema de inhibir la proliferación epidérmica, la fotosensibilidad también, y también puede producir hepatotoxicidad, aunque no es lo más frecuente, y lo que sí que produce mucho es hiperlipemia, empeora el perfil metabólico del paciente. Entonces, la citretina, pues lo podríamos utilizar en lo mismo, psoriasis grave, que no se pueda manejar con tópico, o que no queramos darle metotrexato o la ciclosporina que he explicado antes. Y en el caso de la psoriasis pustulosa eritrodérmica se utiliza en monoterapia, pero cuando tenemos una psoriasis en placa, lo ideal es combinarlo con otros tratamientos. Contraindicación absoluta, pues como he dicho, el embarazo por ser teratogénico, la lactancia por pasar a la leche, la insuficiencia hepática y renal grave por la toxicidad hepática y la eliminación renal. Respecto a poblaciones especiales, esto se movía un poquillo, pero sería en mujeres en edad fértil, hasta 2 años después de haber administrado el tratamiento, está totalmente contraindicado este tratamiento. En el embarazo también, por ser teratogénico, lactancia por pasar a la leche, y el niño sí que se podría utilizar a dosis mínima, que sería 0,5 miligramos kilogramo día, pero también en función del beneficio-riesgo. ¿Por qué? Pues porque, aunque es infrecuente, sí que se ha descrito algunas alteraciones esqueléticas, más bien en el uso crónico, como el cierre epifisario prematuro, que eso para los niños sí sería bastante importante, y osteoporosis. Y ahora ya voy a pasar a hablar de roflumilasa y la premilasa, que son dos fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que tienen una función tanto antiinflamatoria como inmunosupresora. En el caso de los roflumilasa, no está indicado en ficha técnica para psoriasis, la premilasa ya veremos que sí. Respecto a las dosis, empezamos con dosis muy pequeñas, de hecho son microgramos día, no son ni miligramos, 250, durante un mes. Podemos ir aumentando de manera semanal a partir del primer mes de 250 a 250 hasta un máximo de 1000 microgramos al día. El efecto adverso, he puesto una carita sonriente porque son bastante banales. Entonces, por ejemplo, a nivel digestivo, diarrea y náusea, disminución de peso, que puede ser incluso una ventaja en algunos pacientes que tengan un perfil metabólico peor, la cefalea, también infecciones respiratorias de vías altas, y lo que sí que está descrito, pero muy infrecuente, y no se sabe si realmente hay una correlación o no, en el caso de roflumilasa en concreto, es la depresión y ideación suicida. ¿En qué tipo de paciente podríamos utilizarlo? Como tiene un perfil muy seguro, cuando no podamos administrar los otros fármacos que he citado, como metotrexato, ciclosporina, citretina, podemos plantear el roflumilasa porque no tiene además casi ningún efecto adverso. Es interesante plantearlo también en pacientes que concomitantemente tengan un EPOC grave, porque la única indicación en ficha técnica para roflumilasa justo es el EPOC grave. Y también en pacientes con sobrepeso o mal perfil metabólico, porque además de disminuir el peso, hemos visto que no produce hiperlipemia ni empeoramiento del perfil metabólico como otros fármacos que he citado. Está totalmente contraindicado en la insuficiencia hepática y sí que hay que tener precaución relativa en antecedentes psiquiátricos porque hay una cierta correlación, pero no se tiene clara realmente. En el caso de mujeres en edad fértil, la podríamos administrar. En embarazo y lactancia no se recomienda porque no se han hecho estudios en humanos, pero en animales sí que se ha visto toxicidad y en este caso que pasa por leche, entonces no se recomienda, pero no es una contraindicación absoluta. Y en el caso de los niños no hay estudios, en menor de 18 años, con lo cual ya está un poco en nuestras manos si creemos que podemos darlo o no. Realmente, al tener tan pocos efectos adversos, se cree que sí se podría dar sin problema. El apremilast, al igual que el roflumilast, pues también es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, como he explicado. Lo que pasa es que esta, a diferencia del roflumilast, sí que tiene indicación para psoriasis en ficha técnica. En concreto dicen para psoriasis en placa de moderada a grave, donde la terapia convencional, que he estado explicando ya 20 veces, metotrexato, citretina y ciclosporina, es ineficaz o inadecuada. También está indicado en ficha técnica para artritis psoriásica, en la que hayan fracasado los otros fármacos modificadores de enfermedad, como el metotrexato, por ejemplo. La dosis inicial es de 10 miligramos al día y lo podemos ir de manera diaria, ya no es como antes que tenías que esperar un mes, este se tolera bastante bien y día a día se puede ir aumentando 10 miligramos hasta un máximo de 60, que cuando ya llegamos aquí lo daríamos en 2 tomas realmente, una vez que pasamos de los 10 miligramos al día. Respecto a efectos adversos, al igual que el roflumilast, porque al final son los dos inhibidores de la fosfodiesterasa 4, son los mismos, son bastante banales, a nivel digestivo, disminución de peso, cefalea, infección respiratoria de vías altas, pero aquí sí que se ha visto más casos, aunque tampoco son muy frecuentes, pero sí que hay una correlación con depresión y idea suicida al tomar el fármaco, por eso hay que tener una cierta contraindicación relativa. Al igual que el anterior, es muy seguro, con lo cual podríamos administrarlo en prácticamente todos los pacientes, pero a diferencia de los flumilas, más que pensar en pacientes también con EPOC grave y con sobrepeso, ¿no? Como también un fármaco que podríamos administrar, aquí sería ideal el artritis psoriásica en la que fracasen FAMES, que está de hecho en ficha técnica.
Entonces, en mujeres en edad fértil se podría dar, y al igual que el anterior, embarazo y lactancia no se recomienda por toxicidad en estudios animales, y en niños lo mismo, no hay tampoco estudios, está un poco en nuestras manos si ponerlo o no. Y por último ya, el dimetilfumarato, que es un derivado del ácido fumárico y tiene como acción tanto antiinflamatoria como inmunomoduladora y antioxidante. Sí que aparece indicado en ficha técnica para la psoriasis en placa de moderada a grave. Se empieza a dosis de 30 miligramos al día y de manera semanal podemos ir incrementando 30 miligramos en 30 miligramos, de manera que al llegar al mes, que serían 120 miligramos al día, si el paciente no está controlado, ya los incrementos serían de 120 miligramos semanal hacia arriba, con un máximo de 720 miligramos al día. Entonces también tiene efectos adversos bastante banales, como efectos gastrointestinales y rubefacción. El que es un poquito más peligroso, la linfopenia, que la controlaríamos con el hemograma, y también puede producir un incremento de las enzimas hepáticas. Respecto al perfil del paciente, al igual que los anteriores, es un fármaco muy seguro que podríamos utilizar cuando no podemos manejarlo con fármacos convencionales y sí que está contraindicado tanto en insuficiencia renal como hepática graves, trastornos gastrointestinales graves también, y en el caso del embarazo y la lactancia. Realmente en embarazo y lactancia le pasa igual que a los anteriores, a la premilasa y roflumilasa. Realmente es por estudios en animales, pero realmente no se recomienda darlo. En mujeres en edad fértil sí que se podría, y lo mismo en niños, pues no hay estudios. Entonces aquí he hecho una tabla, un poco resumen, que no voy a explicar entera. A nivel de dosis no voy a volver a explicarlas, pero sí quiero destacar un poco, modo de resumen, pues de cada fármaco, los efectos adversos más graves o principales y el perfil de paciente. En el caso de la ciclosporina, recordad que el más grave es la nefrotoxicidad y también muy frecuente la hipertensión y que empeora el perfil lipídico del paciente. Y un perfil de psoriasis que podrían utilizar es aquellos en el que queremos un efecto rápido para limpiar al paciente rápido de psoriasis. En el caso de metotrexato, pues principal efecto adverso, hepatotoxicidad y mielosupresión, y también tener muy en cuenta la teratogenia. Podríamos darlo en pacientes que tengan concomitantemente artritis psoriásica. La citretina, pues aunque suelen ser efectos secundarios banales como la sequedad, la fotosensibilidad y también, pero no es frecuente, la hepatotoxicidad, recordar la teratogenia también. La teratogenia diferencia que el metotrexato era hasta 6 meses después y es en hombres y mujeres, y en la citretina es hasta 2 años después y solo en mujeres. Lo podríamos utilizar en formas de eritrodérmicas y en una forma pustulosa palmoplantar. Eroflumilas y el apremilas, pocos efectos secundarios y si los tiene son bastante banales, pero la apremilas tiene algo más de relación con ideas suicidas. En el caso de eroflumilas, plantearlo en pacientes sobre todo que tengan EPOC grave y sobrepeso, y en el caso de la premilas, cuando han fallado otros FAMES y el paciente tiene una artritis psoriásica. Y en el caso del dimetilfumarato, principal efecto adverso grave, la linfopenia, que se puede controlar realmente con hemograma, y lo podríamos dar pues, en cualquier paciente que falle los fármacos anteriores, porque realmente es bastante seguro, al igual que roflumilasa y apremilasa. Otro resumen de poblaciones especiales, pues en mujeres en edad fértil realmente podríamos dar todos los fármacos, pero es verdad que metotrexato de citretina sí que hay que tener mucho control de que tengan una anticoncepción eficaz, incluso pautaríamos anticonceptivos orales. En el caso del embarazo, totalmente contraindicado metotrexato de citretina por la teratogenia, pero, y los demás no se recomiendan, pero se podrían plantear. En el caso de la lactancia, exactamente igual, totalmente contraindicado metotrexato de citretina, y los demás se podrían plantear, aunque no se recomiendan. Y en niños solamente hay estudios con los 3 primeros. Entonces se podrían administrar la ciclosporina, metotrexato de citretina a las dosis mínimas que he ido explicando en la sesión. Y ya por último, el análisis costo-efectividad, porque aunque está explicando todo el tiempo cómo funcionan los fármacos, el perfil del paciente y demás, también hay que tener un poco de en cuenta lo que cuestan los fármacos a la hora de recetarlo. Entonces, el más barato de todos es el metotrexato, que al año cuesta 17,16 euros, o sea, nada. Ya cuando pasamos a la citretina ya llegamos a 337,2 euros. El roflumilaz es similar, 416. Y ya va aumentando un montón el precio. El dimetilfumarato ya cuesta el doble que la citretina, la ciclosporina ya cuesta 3 veces la citretina, y ya la premilas pues pasa 10 veces a la ciclosporina, que es 12.500 euros más o menos al año. Entonces, hombre, entre 17 euros y 12.500 casi euros al año, pues también hay que tenerlo un poco en cuenta. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado. Y nada, y estos somos nosotros. Muchas gracias. Y bueno, y no tengo conflicto de interés en la sesión. Bien.